Buenas noches. Buenas Buenas noches. Noches, noches. licenciada. Buenas noches, vamos a continuar. Recuerdan que el día anterior estábamos concluyendo el gobierno de Álvaro Arzú. Recordemos que aún con aciertos y desaciertos, logra llegar al final de su periodo. Efectivamente, convoca elecciones y en el año 2000, quien va a tomar posesión va a ser Alfonso Portillo. Alfonso Portillo, todos sabemos, un personaje muy controversial dentro de la historia política de Guatemala. Sabemos que él, al momento de postularse a la presidencia, ha tenido un pasado bastante oscuro en México, donde había vivido, estudiado y donde había llevado a cabo algunos hechos en contra de la ley. Se cuestionó mucho la candidatura de él y recordemos que él se va a postular a través del partido, el FRG. Recordemos el partido RFG, que lo fundó Efraín Ríos Montt en su afán de querer postularse a la presidencia de la República de Guatemala. Sin embargo, al tener el impedimento acorde a la reforma constitucional de 1985, donde prohibía que toda aquella persona que hubiera participado en políticamente, en un toque, un golpe de Estado, tenía impedimento para aspirar a la presidencia de la República de Guatemala y lo había llevado a cabo con anterioridad. Entonces, ¿a quién se postula en su partido? Precisamente Alfonso Portillo. Aún así, con bastante desconocimiento y habiéndosele criticado por sus acciones en el país vecino, finalmente demuestra que está libre de todo delito que hubiera cometido allá y finalmente es postulado como candidato y, como les decía, en el año 2000 asume la presidencia de la República de Guatemala. Ahora, ¿qué acciones llevó a cabo aquí en la presidencia? Logró algunos subsidios para la construcción de vivienda popular. Definitivamente tan necesario en Guatemala, habiendo tanta carestía de vivienda. Entonces lo hizo, pero no llevó a cabo acorde a la demanda de vivienda popular existente en Guatemala. También algo que sonó mucho durante su gobierno, recuerden que se hizo la entrega de fertilizantes a pequeños agricultores, pero ese fertilizante había sido donado por el gobierno del Japón para que fuera distribuido gratuitamente entre los pequeños agricultores. Sin embargo, se criticó mucho su gobierno porque se vendió a una cantidad mínima, pero no era para venderse, era para donarse según lo establecido por el gobierno de Japón. También en este momento se logró que la Corte de Constitucionalidad que suspendiera provisionalmente el aumento de aranceles que había sido promovido con el gobierno anterior y con ello, y por lo mismo, le aprobar en forma legal que se autorizara la emisión de bonos del Tesoro. Eso, ¿cuál era el argumento? La situación económica tan deficiente en Guatemala, había necesidad de llegar a emitir estos bonos del Tesoro. También se desmonopolizó la industria azucarera existente aquí en Guatemala. Eran pocos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva a cabo la desmonopolización precisamente para que se dé una baja a este producto de la canasta básica. También se estableció que muchos grandes empresarios evadían los impuestos, como era Pollo Campero, Cofiño-Estal y otras grandes empresas que estaban evadiendo los impuestos, que definitivamente los guatemaltecos lo teníamos que pagar, mas ellos no cumplían con lo establecido por la ley. También este gobierno se da un aumento al Magisterio Nacional, también se da la implementación de un seguro de vida que es obligatorio para el transporte extraurbano, tomando en cuenta la cantidad de accidentes y la mortandad de guatemaltecos. Entonces se crea este seguro de vida obligatorio, que aunque dice que es obligatorio, a este momento muchos dueños de transporte extraurbano no cumplen con esto que manda la ley. También se dio el aumento de la tarifa social en el servicio de electricidad. No cabe duda de que llevó a cabo algunas buenas acciones
como por ejemplo también dentro de sus obras está que va a fundar algunas escuelas de educación física, también trata de hacer viable algunos de los acuerdos de paz, puesto que se firmaron y había que trabajar sobre ellos, comenzó a trabajarlos, pero no los llegó a concluir. También se llevó la firma del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, también se comenzó una campaña de alfabetización, pero como les decía, se comenzó, se inició, no se logró llevar a finalizar y ante la necesidad de la crisis, el alto porcentaje de analfabetismo en Guatemala, definitivamente una campaña de alfabetización era necesaria en ese momento y en este momento también. Se propuso cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Indudablemente cambios que son necesarios, tomando en cuenta que la ley electoral y de partidos políticos fue buena cuando nació, pero para este momento, los años 2000, un poquito antes, es una, y no digamos posteriormente, una ley totalmente obsoleta. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Cambios a esa ley electoral y de partidos políticos se propuso. Lamentablemente, hasta este momento no se ha llevado, no ha habido ningún avance en esas propuestas. ¿Por qué? Porque definitivamente las propuestas las tiene que aprobar el legislativo. Y en un momento dado, por ejemplo, donde se pide que ya no se elija representantes del legislativo por partido político, sino que por persona, definitivamente eso no lo van a aprobar ellos, porque ellos quieren seguir siendo en el poder. Lamentablemente, ya hemos mencionado que aquí en Guatemala no tenemos políticos, sino que politiqueros, que lo único que buscan es llegar al poder, pero como una forma de enriquecerse, una forma de llevar a cabo, y es lo que han llevado a cabo, esos altos índices de corrupción en Guatemala. Sin embargo, también hubo varios aspectos negativos, como por ejemplo, él en su campaña, y eso no es solo él, sino que todos los candidatos, y no nos extrañe que estando próximo el proceso, otro proceso electoral, vengan las falsas promesas, los falsos ofrecimientos de los candidatos. ¿Cuáles son esos ofrecimientos? Combatir la corrupción, y vemos que lo dicen en la campaña electoral. Combatir la violencia, combatir la seguridad, dar más seguridad y combatir la inseguridad. Ofrecen dar educación, dar salud, y lamentablemente lo ofrecen aprovechando la ignorancia de nuestro pueblo, porque si conociéramos nuestra Constitución, ¿qué dice la Constitución? Que es obligación de quien tiene el poder dar seguridad, educación, salud y que no haya corrupción. Pero claro, la ofrecen ¿por qué? Porque saben que es una forma de obtener votos a favor. Sin embargo, todos los candidatos lo ofrecen. En este caso, Alfonso Portillo también ofreció combatir la delincuencia y resulta que lejos de combatirla, se incrementó. También en este gobierno prometió combatir la corrupción y recordemos que al concluir su periodo de gobierno, que se dijo que había sido el gobierno más corrupto que había tenido Guatemala. O sea, que fácil es ofrecer, fácil es engañar al pueblo, porque al final la corrupción no ha parado, sino que al contrario, en ese momento se dijo que era el más corrupto. Sin embargo, le han sucedido otros gobiernos que han sido mucho más corruptos. También no nos olvidemos que algo que trascendió mucho y que vino a desestabilizar más de lo que ya estaba el gobierno de Alfonso Portillo, recordemos lo que se habló del Jueves Negro y el Viernes de Luto. ¿Qué se perseguía en esas acciones del Jueves Negro y el Viernes de Luto? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Movilizar campesinos del interior aquí a la ciudad de Guatemala para que manifestaran su apoyo a que pudiera participar en el siguiente proceso electoral Efraín Ríos Montt y que se dejara sin efecto la prohibición que tenía. Sin embargo, se movilizó a esa gran cantidad de campesinos, se les trajo a la ciudad con el ofrecimiento de pagarles y darles un almuerzo, y a cuántos de ellos se les entrevistó, se les preguntó a qué habían venido y ninguno de ellos supo decir. Solo dijeron que se les había ofrecido pagar y almuerzo y que no sabían a qué habían venido. ¿Qué demuestra eso? Que lamentablemente nuestros politiqueros abusan y se aprovechan
de la ignorancia de nuestro pueblo y ahí está la evidencia, donde manipularon a este gran grupo de campesinos que no sabían a qué venía y que finalmente estaba establecido en la Constitución que no era permitido que ninguna persona que hubiera participado en un golpe de Estado pudiera optar a la presidencia de la República de Guatemala. Y sabemos que Ríos Montt estuvo cuántas veces en la presidencia del legislativo y que era lo que perseguía, precisamente quitar esa prohibición, que no le fue posible quitarla y por lo consiguiente no pudo participar de ningún proceso electoral. Sin embargo, ese jueves negro y ese viernes de luto, lo único que dio como resultado, recuerden que muere el reportero Héctor Ramírez, conocido como el reportero X, que al final murió sin haber sido ninguna acciones de beneficio para el pueblo de Guatemala. A ver, Yasmin o Jazmín comenta, lo irónico del Jueves Negro, que esos campesinos vinieron de Quiché a defender al principal involucrado en la masacre del pueblo. Efectivamente. Y eso es lo irónico, que lugares donde mayormente se vio afectado por el conflicto armado fueron los que en un momento dado los obligaron a que vinieran a apoyar a alguien que había cometido tantos mal dentro de esas áreas. También recordemos que cuando, como les mencionaba, cuando finalmente logra terminar su periodo de gobierno, que es lo que se le juzga, que realmente es acusado de corrupción, como les decía, cuando se dijo que había sido uno de los gobiernos más corruptos que había tenido Guatemala y de malversación de fondos. Recordemos que malversó muchos fondos que venían para ayuda de la tanta necesidad que tiene Guatemala y ¿qué fue lo que hizo él? Inmediatamente los mandó a bancos del extranjero, finalmente fueron pasando por varios países hasta que finalmente llegaron a Europa, donde se quedaron se llevó a cabo esa malversación y que iba a nombre de familiares de él y que al final, pues todos sabemos que aquí se le aplicó la ley, luego Estados Unidos pidió su extradición, se fue para allá, finalmente, transcurrido algunos años, regresó y recordemos cómo regresó. Indudablemente que hubo sectores de la población que sí recibieron ayuda y que fueron los que son los que hasta este momento todavía lo siguen apoyando. Recordemos cuando él vino después de la extradición de que fue objeto en Estados Unidos y donde se le dijo que se declarara culpable para poder tener menos penalización. Efectivamente regresa y le fue a recibir al aeropuerto y se le aplaudió, se le recibió con mucho gusto. Y no nos extrañe que en el próximo proceso electoral se postule para algún cargo y tengámoslo por seguro que va a ganar. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos un pueblo, somos una sociedad olvidadiza. Se nos olvida qué pasó hace 4 años. No digamos qué pasó hace 8, hace 12, hace 16, hace más años. Se nos olvida y volvemos a cometer los mismos errores y volviendo a elegir a nuestros mismos politiqueros, que son los mismos que aparecen en todos los procesos electorales. Aún con todo eso, aún con haber sido extraditado, haber sido juzgado por la ley, tanto interna como externamente, ya tiene algunas cosas pendientes aquí en Guatemala. Sin embargo, él anda tranquilamente y es apoyado por ciertos sectores de la población. Aún así llega al final y se convoca a elecciones y en el año 2004 asume Óscar Berché. ¿Alguna pregunta sobre Alfonso Portillo? ¿Algún comentario? Aparte del que hizo Yasmin. Bueno, asume Óscar Berché. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo de Guatemala cuando asumió Óscar Berché? ¿Cuál era el sentir del pueblo? ¿Qué decía? Va a robar, pero va a robar menos. Imaginemos que en esa oración, va a robar, pero robar menos, estamos dando por hecho de que se le va a permitir que siga robando con esta oración. Y efectivamente, claro, también se llevó a cabo la corrupción en este gobierno, a pesar de que también estuvo las falsas promesas de combatir la corrupción. Y vemos que todos la ofrecen y lejos de ir disminuyendo esos altos índices de corrupción, cada día va en aumento. Sin embargo, en este gobierno, ¿qué es lo que hace? Aprobar reformas al impuesto a un incremento al impuesto sobre la renta. Y también se dio la creación de la ley del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz.
Sin embargo, ya sabemos que muchas veces aquí se nos dice que son impuestos temporales, que son por un poco tiempo, y lo temporal se queda indefinidamente. También se presentó el Plan Económico y Social Vamos Guatemala. Hablaba de Vamos Guatemala, que pretendía con ello y que era el mensaje, sacar adelante a Guatemala de la crisis en la que se encontraba, una crisis económica, una crisis política y por lo consiguiente también una grave crisis social. Sin embargo, ¿qué es lo que va a priorizar en ello? Llevar a cabo una activación económica y la competitividad a través de lo que él denominó como Guatemala, como Guate Solidaria, Guate Crece y Guate Compite. Definitivamente Guatemala necesitaba competir, necesitaba crecer y podía competir con los productos que tiene, podía crecer y ser solidaria indudablemente con las necesidades de nuestro pueblo. Sin embargo, hubo algo que le vino a damnificar aún más de ya los desaciertos que había llevado a cabo, que es lo que, recordemos, se lleva a cabo, Guatemala sufre las consecuencias del huracán Stan. Efectivamente, este huracán afectó a toda Centroamérica, Guatemala se vio también afectada, en la cual sembró gran caos en el país y por lo consiguiente, él se vio obligado a llevar a cabo el establecimiento del estado de calamidad calamidad pública debido a la cantidad de muertos que se había dado, a la cantidad de desaparecidos y a toda la destrucción que había sido objeto por parte de este huracán. Pero ¿qué sucede? Indudablemente que estamos en una zona afectada por los huracanes y vemos que eso se repite año con año. ¿Y qué ha sucedido? Que en el momento hay muchos ofrecimientos. En el momento se dice que se les va a ayudar a todos los damnificados. Esos ofrecimientos y el decir se da durante una semana, 2 semanas a lo sumo. La gente se queda esperando la ayuda y lamentablemente el gobierno ayuda, el resto del pueblo es solidario con los damnificados. Pero las autoridades como tal ayudan por un límite de tiempo y luego se olvidan. Luego viene el siguiente año, viene otra acción de esta naturaleza y quienes van a salir damnificados, siempre los mismos que salen damnificados con estas inclemencias del tiempo. También en lo que respecta a la violencia y a la seguridad, son aspectos que siempre se han ofrecido, como les decía, en las campañas y que sin embargo, lejos de irse disminuyendo, siempre van en aumento. Y el pueblo siempre tiene la esperanza de que va a tener más seguridad y lo que obtiene es mayor inseguridad en cada uno de los diferentes gobiernos. También no nos olvidemos que se lleva a cabo la toma del centro penitenciario Pavoncito, en la cual recuerden que fue un hecho muy, muy sonado aquí en la ciudad de Guatemala, y no solo aquí en Guatemala y en toda la República, sino que también trascendió internacionalmente. Sin embargo, recordemos que algunos de los protagonistas de esta toma de Pavoncito salieron al extranjero, en los cuales algunos, lejos de salir bien, allá fueron juzgados, y otros fueron juzgados aquí y lograron salir exentos de toda culpa. Y si no, para muestra, miremos a nuestro actual presidente, que en este momento fue juzgado y demás, y en este momento que es nuestro actual presidente de la República de Guatemala. ¿Pero qué? Porque aquí se nos olvida todo. Como les digo, somos una sociedad olvidadiza. Se nos olvida que ha sucedido con anterioridad y lamentablemente volvemos a cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. También algo que damnificó bastante al pueblo de Guatemala fue la quiebra del Banco del Café y del Banco del Comercio. Recordemos que personas guatemaltecos que tenían ahí sus ahorros de toda la vida quiebran y se quedan sin un solo centavo. ¿Qué dio como resultado? ¿A cuántos guatemaltecos que se quedaron de un día para otro sin nada? Sufrieron de infartos, sufrieron de derrames cerebrales, murieron y al final se habló en el momento que había que ver cómo se solucionaba el problema, mentira, es lo que siempre se da aquí en Guatemala. Recordemos, nosotros somos una sociedad alcacelser, somos un pueblo alcacelser. ¿A qué me refiero? Se dan los hechos, ahí está la efervescencia, todo mundo habla, opina, dice, critica, ofrecen, pasan unos días, baja la efervescencia y ahí se olvida todo. Al final, ¿quién es el que sale damnificado? Lamentablemente es el pueblo de Guatemala.
También otro hecho bastante importante fue, recordemos, la muerte de 4 diputados salvadoreños del Parlacén, en el cual se criticó. Y ante esas acciones, ¿cuál es la visión que tiene Guatemala en el extranjero? Imaginemos, asesinato de estos diputados al Parlacén, la violencia se incrementa, la inseguridad va en aumento. Internacionalmente, somos visto que somos un país realmente en el que impera la violencia, que no da ninguna seguridad. También, digamos que dentro de las obras que realizaron, fue algunos tramos carreteros. Y asimismo, recordemos la remodelación del Aeropuerto Internacional Aurora. Recordemos que fue una suma millonaria que se asignó para la remodelación y es lastimoso decir que estaba mejor el aeropuerto como estaba antes de la remodelación que como se encuentra en este momento. En este momento sabemos que para ir una persona que viaja y que la iban a recibir, ahorita no hay dónde estar, tiene que estar afuera, sujeto a las inclemencias que se dan del tiempo, de las circunstancias, y a pesar de que fue una suma millonaria que se designó para esta remodelación, no se puede ver que realmente se haya llevado a cabo. Hemos visto y sabido que cuando empieza el invierno, imaginemos, encontramos en las vías de acceso de los turistas, de los que se desembarcan de las naves aéreas, botes que están recibiendo las goteras que caen. Imaginemos qué impresión se lleva un extranjero cuando ver que en un aeropuerto internacional hay botes, y cualquier bote que se encuentra, cualquier recipiente que pueda recibir la gotera para que no haya ese derrame. O sea que el primer impacto que lleva una persona que viene del extranjero, imaginemos en qué situación de desprestigio nos encontramos en Guatemala bajo todo aspecto. Aún así, con todo eso malo que llevó a cabo, con el incremento de la inseguridad, de la violencia, aún así logra concluir los 4 periodos de gobierno, los 4 años de gobierno. Efectivamente, Yasmin, como dices, es el peor aeropuerto que pueda tener una nación. Y lamentablemente, ¿dónde lo tenemos? Aquí en Guatemala. Como les digo, estaba mejor antes de la remodelación, por lo menos había dónde poder esperar a los visitantes, a los que venían de viaje, y no en estas condiciones como se encuentra el aeropuerto en este momento. ¿Alguna pregunta? Yasmin hace otro comentario, dice lamentablemente, ¿verdad, licenciada?, que la misma educación evita enseñar sobre esos temas delicados de los cuales necesitamos aprender. Precisamente ahí está que tenemos que conocer todo esto que es parte de nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores que se han cometido con anterioridad. Pero ya lo hemos visto que aquí en Guatemala lo que le falla es la educación. Pero ¿quiénes son los encargados de realmente dar una buena educación a nuestras generaciones que van creciendo? Son nuestras autoridades, pero no les conviene que sepamos toda nuestra historia. Y ahí está el gran error, el gran déficit de la educación, donde se nos da una educación superficial, una educación donde no se nos hace ver realmente todos los errores que se han cometido en el pasado. Aún así, con todo y eso, logra llegar al final. Oscar Berché convoca elecciones y efectivamente en el año 2008 quien va a salir electo va a ser Álvaro Colón. Álvaro Colón asume la presidencia de la República de Guatemala y ¿qué es lo primero que encuentra al asumir la presidencia? Que se está dando una grave crisis económica a nivel mundial. Por lo mismo que es mundial, Guatemala no va a quedar fuera de ella. Guatemala no va a quedar libre de ello. También se ve afectado, y como se ve afectado, precisamente en el incremento a los precios del petróleo. Sabemos que todo depende del petróleo. Al subir el petróleo internacionalmente, también tiene que subir acá, y eso que representa alza en todos los productos. Alza el incremento a la materia prima, el incremento al transporte, a los alimentos, a todo. Entonces, ya la situación económica de Guatemala era crítica. Y con esto que viene internacionalmente, también se va a ver afectado.
Algo que trascendió mucho durante el gobierno de Álvaro Colón, recordemos que fue la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en el cual se le acusó de la muerte, desde la muerte de Rosenberg, tanto al presidente Álvaro Colón como a la primera dama Sandra Torres, asimismo como al secretario privado de la presidencia. Sin embargo, se le acusó, acordemos que se habló mucho, se discutió mucho, internacionalmente trascendió, y vuelvo nuevamente a lo que les he dicho con anterioridad. Todo eso que trasciende internacionalmente, ¿cómo se le ve entonces a Guatemala? Donde realmente aquí la violencia, aquí no se puede andar tranquilo. Imaginemos, hemos visto cómo algunos países en determinado momento que dicen que no recomiendan visitar el país de Guatemala, puesto que es un país en el cual no van a encontrar nada de seguridad. Y efectivamente, eso lo marcó posteriormente el asesinato de Facundo Cabral. Recordemos, un artista internacional, que es cierto, hubo algunas acciones que iban contra la ley, dentro de ello hubo una equivocación, pero aún así fue asesinado. Y recordemos que no habían transcurrido ni 5 minutos y esto ya se sabía internacionalmente, que había sido precisamente aquí en Guatemala donde había sido asesinado este artista de fama internacional como lo era Facundo Cabral. Ahora pongámonos a pensar, imaginemos, con una noticia de esa naturaleza, entonces ¿dónde queda Guatemala? A buscar a Guatemala y luego dice, sí, es el país más corrupto, es el país donde más violencia hay, es el país donde no hay seguridad. O sea que esa es nuestra carta de presentación, digámoslo así, de Guatemala en el extranjero. También no nos olvidemos que ya estando próximo para concluir el periodo de gobierno de Álvaro Colón, ¿cuál fue el anuncio que dio la primera dama Sandra Torres? Que se iba a divorciar del presidente Álvaro Colón para casarse con el pueblo de Guatemala, lo cual es un absurdo total, pero absurdo aprovechando la ignorancia de nuestra gente. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el comentario de algunos sectores de la población? Que qué buena era ella sacrificarse, divorciarse para casarse con el pueblo de Guatemala, lo cual es un absurdo total, pero que se aprovecha la ignorancia. Pero ¿qué era lo que buscaba ella? Indudablemente su propósito era poder participar en el siguiente proceso electoral. Y sabemos que ha participado en diferentes procesos electorales y no ha logrado llegar a la presidencia. Y sabemos también que durante el gobierno de Álvaro Colón, prácticamente el que aparecía de nombre como presidente era Álvaro Colón, pero quien en realidad estaba llevando la presidencia, ¿quién era? Sandra Torres, con la diferencia que estaba atrás de Álvaro Colón. Entonces, ¿qué hizo? Salir precisamente para postularse ya como candidata y llegar a la presidencia. Y sabemos que en este momento ya se está haciendo campaña, ella se está promocionando como posible candidata a la presidencia de la República de Guatemala, a sabiendas de que acorde a lo que dice la ley electoral y la Constitución de la República de Guatemala, que no se puede hacer campaña en este momento. Sin embargo, hemos visto cuántos politiqueros que lo están haciendo. Así como está Sandra Torres, recordemos, Neto Brand asumió la alcaldía de Misco y empezó a hacer propaganda, tratando de ver para los siguientes 4 años. Pero hay quien está fallando aquí. El ente encargado de controlar todo eso, que es el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hasta no se hace mucho fue que llamó la atención y dio realmente ponen unas multas risibles que no son nada para lo que hace y que están yendo en contra de lo que dice la ley. También en este gobierno de Álvaro Colón se llevó la firma del acuerdo con la Unión Europea, en lo cual se suponía que todas esas firmas de esos acuerdos, ¿para qué ser? Para ayudar a favorecer a la población de Guatemala. También algo que fue muy sonado en este gobierno fue la apertura de los archivos militares, los cuales se hicieron públicos, en el cual se ponía de manifiesto las violaciones a los derechos humanos, todas esas violaciones que se habían ocurrido durante el conflicto armado. Todo lo que ha tratado de quedarse escondido, de una u otra forma, pues tiene que salir y por eso fue que fue muy sonado durante su gobierno. También lo negativo, aparte de todo, porque fue bastante los desaciertos que hubo, hay que tomar en cuenta que en índice del desarrollo humano de Guatemala está situado en los últimos lugares, pero no precisamente por bueno, sino que al contrario, imaginemos
cómo se le ha juzgado a Guatemala, que ocupa los últimos lugares precisamente por esa violación a los derechos humanos, por esa inseguridad, por el incremento de la violencia, lo cual realmente se ha llegado a establecer y en algunos lugares, algunas naciones del extranjero conocen que Guatemala es uno de los países con mayor tasa de muertes violentas. Imaginemos, eso fue en el gobierno de Álvaro Colón y resulta que la violencia, lejos de irse disminuyendo, cada día va incrementándose. O sea que vamos ocupando esos últimos lugares, últimos si lo vemos de bien para mal. Y si en los primeros lugares, si lo vemos del incremento de la violencia con relación a las otras naciones. También en ese gobierno, y que lo han hecho todos los gobiernos, que lo primero que ofrecen es empleo, y resulta que lejos de cumplir con el empleo, que lo que hacen que se incremente el desempleo, lo cual va en contra de la economía de Guatemala. Sin embargo, vemos que realmente las autoridades, que es lo que hacen, únicamente engañar a la población, ofreciendo algo que saben de antemano que no lo van a ofrecer y que definitivamente no les interesa. Ya lo hemos visto en sacar adelante a Guatemala. Sin embargo, dentro de ese gobierno, recordemos que se lleva a cabo el programa social Mi Familia Progresa, en el cual, por medio de ellos, se llevaron a cabo transferencias condicionadas a la Bolsa Solidaria. La Bolsa Solidaria, que era para favorecer la situación económica del pueblo de Guatemala. Sin embargo, sabemos que esa Bolsa Solidaria, ¿a dónde fue a parar? A los sectores de mayor necesidad, y qué bueno que se les ayudó, pero fue malo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué fue lo que se hizo? Únicamente incrementar el conformismo de Guatemala. El que diga la gente, ¿para qué voy a trabajar? Si de todas maneras me trae mi bolsa, no me alcanza, pero ahí la vamos pasando. ¿Qué representa eso? Que haya mayor, que la gente sea mucho más haragana, que no busque empleo, que se conforme con una cosa mínima, pero sin embargo, eso lleva a un fin, indudablemente la Bolsa Solidaria. Recordemos que se dio condicionada, doy, pero para que me den de regreso el voto. También dio lugar a otros programas, entre los cuales se menciona, por ejemplo, escuelas abiertas. ¿Y qué se dijo? Que todos los niños tenían que asistir a las escuelas, tenían que asistir a recibir la educación. Y sin embargo, ¿qué hacían los padres de familia? Aún contra su voluntad, por ejemplo, en el área rural, ¿qué decían los padres? Me sirve más los hijos que me ayuden a trabajar la tierra que no ir a la escuela. Sin embargo, finalmente se acercaron cuando hubo tal presión y resulta que cuando llegaban a inscribir a los niños, había escuela, había suficiente población estudiantil, pero no contaba con maestros. Y eso se sigue sufriendo aquí en Guatemala. Muchas veces hay población estudiantil, está la escuela físicamente, pero no hay maestros. Y vemos que las demandas de los padres, entonces, ¿qué es lo que dice? Ofrecen educación, más recordemos que es un ofrecimiento que no debería ofrecerse porque es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos, pero se ofrece porque tomando en cuenta la necesidad, la gente todavía cree que estos gobernantes van a cumplir. Sin embargo, con todo y eso, con el descontento y que la corrupción definitivamente no paró, sino que se siguió dando, minoró un poco, pero se siguió dando, aún así logra concluir los 4 años que establece la ley, convocar a elecciones y en la convocatoria va a salir electo Otto Pérez Molina. ¿Alguna pregunta de Colón? Efectivamente, Yasmin, no hay que instalaciones adecuadas. Recordemos que al primer aguacero empieza a colarse el agua. Si no es por arriba, por las ventanas, que están ventanas, está la armadura, pero no tienen vidrios. Entonces, ¿quiénes sufren las consecuencias? Los niños. ¿Cuántas veces hemos visto que los niños casi están recibiendo clase en un lago, una laguna? Sí, Mariel, dime. Sí, con lo de la bolsa solidaria, por ejemplo, aquí en la capital no llegaba realmente a las personas que lo necesitaban porque había varias personas que tenían los recursos y de igual manera lo iban a recibir y lo único que hacían era tirar los alimentos porque pues lo recibían por puro gusto. Ujú. Y yo lo digo porque tuve varias vecinas que la recibían, ¿por qué saber? Y a veces hasta su casa se las venían a dejar y tiraban todo literalmente, o sea, con eso también hubo bastante problema, porque a veces no le llegaba a la gente que de verdad lo necesitaba, en otros lados sí,
pero aquí en la capital no mucho, o al menos por lo que yo pude notar o considero no fue de la manera adecuada del procedimiento. Sí, efectivamente, gracias, Mariel. Efectivamente, hubo un descontrol y que nunca falta la gente que hace daño, porque eso no es más que recibir algo que no va a utilizar y que no quiere, y sin embargo lo deja de obtener personas que sí están necesitadas y que sabemos que Guatemala tiene una pobreza extrema, porque aquí no solo es pobreza, aquí hay una pobreza extrema, en el cual realmente de eso se han valido los candidatos y precisamente ofrecen eso y lo dan, pero indudablemente que va condicionado. Y luego el no llevar el control y que eso que dices tú, Mariel, eso se ha visto en diferentes lugares en el cual da pena que se desperdicie algo habiendo tantas necesidades aquí, no solo aquí en la ciudad y no digamos en el interior de la República. A ver, Milvia, ¿qué dice? El incoherente que los gobiernos inviertan en programas asistenciales, pero le restan presupuesto a los servicios básicos, elementales, como salud, educación, seguridad, efectivamente. O sea que no lo hacen como debería de ser y cumplir con la obligación que tiene quienes tienen el poder de realmente dar esos servicios básicos, eso lo que tanto necesita la población y que sabemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Guatemala es una sociedad enferma, pero no hay asistencia médica. Realmente los hospitales que existen en Guatemala, para la demanda que hay, sabemos cuántos guatemaltecos han muerto sentados en una banca cuando tienen suerte de sentarse, y si no, en el suelo, en las aceras de las... ¿Por qué? Porque no se les brinda atención médica. ¿Y cuál es el argumento? Que no hay medicina, pero si hay suficiente asignación, lamentablemente ahí es donde va la corrupción. Y si no, miremos, eso se ha venido haciendo, no de ahorita, eso se viene haciendo desde cuánto tiempo atrás. ¿Y qué más muestra que tuvimos ahorita, por ejemplo, cuando se empezó a dar la vacuna? ¿Cuántos corrupción hubo? ¿Cuántos elementos de los mismos al interno de los hospitales sacaban, robaban? Realmente, la medicina. ¿Y para qué? Para las vacunas, para irlas a vender, cuando no eran vendidas, sino que era obligación de las autoridades proporcionar esa vacuna precisamente para lograr que no se llevara a cabo la gran mortandad que conllevaba la pandemia en este momento. A ver, Sara, ¿qué dices aquí? Instalaciones inadecuadas, con salones atendiendo hasta 2 o 3 grados simultáneamente con relación a las escuelas. Un solo maestro que a veces también le debe de hacer de director. Es lamentable que en las estadísticas, según el Ministerio de Educación, hay suficientes docentes que tienen congeladas plazas. Esa es la realidad. Y vemos cómo a los padres de familia se han organizado demandando maestros, se han organizado para ellos tratar de que sus hijos reciban en unas condiciones mejores educación. Ellos se preocupan del mejoramiento de las escuelas, ponen vidrios, cambian láminas, etcétera, mobiliario y demás, cuando no es obligación de los padres, es obligación de las autoridades satisfacer las necesidades de los educandos. Sin embargo, ¿qué les interesa a nuestros politiqueros? Que no hay educación, porque a más ignorancia, más fácil poder estar en el poder, más fácil poder llegar ellos al poder y mantenerse dentro de ese poder. Efectivamente, aún con todo y eso, y que eso no lo venimos padeciendo solo en este momento, se ha padecido en los gobiernos anteriores y eso viene desde mucho atrás. Aún así, Otto Pérez Molina asume en el año de 2012. Sin embargo, recordemos que en el momento que surge esta candidatura de Otto Pérez, lo va a hacer a través del Partido Patriota. Y recordemos que era lo que presentaba a la población y decía lo que tanto subimos, conocimos y escuchamos, la mano dura. Y el pueblo de Guatemala pensó que por ser un militar retirado, por haber tenido esa formación militar, efectivamente iba a poder aplicar la mano dura en relación a la inseguridad, frenar la violencia, y el pueblo de Guatemala creyó, pero lamentablemente, nuevamente, una vez más, que ha sido engañado el pueblo de Guatemala. Sin embargo, como les decía, y el pueblo de Guatemala lo dijo, que a pesar de que ofreció mano dura, no habían transcurrido ni 6 meses y que es lo que vimos, que lejos de reducir la inseguridad y la violencia, se incrementó. ¿Qué fue el decir de los guatemaltecos? Se le aguadó la mano. No hubo mano dura, pero también hay que tomar en cuenta que todo lo tomamos en broma y todos nos reíamos y decíamos y se hacía la figura de la mano que ya no era dura, sino que era aguada y demás.
estamos padeciendo, estamos sufriendo todo ello y sin embargo nos reímos de eso. A tal punto que años atrás, en un momento dado, se dijo que la sociedad de Guatemala, el pueblo de Guatemala, era uno de las naciones donde la gente era la más alegre que existía. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo leño y nos estamos riendo. Estamos recibiendo leño y ahí estamos haciendo broma de todo. Y si no, miremos ahorita con eso de los memes, algo que se da, inmediatamente salen los memes y todos nos reímos, gozamos aquello. Sin embargo, estamos recibiendo el leño, pero al final, pues, es parte de nuestra cultura. Como les decía, en este gobierno creó las llamadas fuerzas de tareas policiales para combatir y prevenir los secuestros y los feminicidios en Guatemala. Feminicidios que se habían dado en el gobierno anterior y que es lo que dijo él que lo iba a combatir, pero ¿qué es lo que vemos? Que han transcurrido los años y lejos de combatir esos feminicidios, resulta que se van aumentando. Y para ello, que recibió financiamiento el gobierno de Taiwán precisamente para ir combatiendo todos esos feminicidios. Y lamentablemente vemos que van en aumento, en el cual, ¿quiénes son los que se van afectados? Sectores considerables de la población femenina, en la cual están sujetas a ese mal que viene incrementándose, pero que sin embargo lo utilizan precisamente como pretexto, porque al final es un pretexto para recibir ayuda internacional. Efectivamente, Yasmin, es lamentable y eso lo hemos visto, que cada persona que llega cada gobierno que llega al poder, lejos de mejorar la situación, cada día vamos en detrimento, cada día es peor y vemos que en lugar de parar, sigue aumentando. También no nos olvidemos que durante su gobierno, Otto Pérez acusa públicamente al gobierno norteamericano por boicotear la cumbre que iba a llevar a cabo y que llevó a cabo en la antigua Guatemala, en la cual convocó a los presidentes del área centroamericana para debatir sobre la despenalización de la droga, al cual realmente todos los presidentes de Centroamérica quería en un momento dado, si asistieron era porque tenían la misma forma de pensar, pero que en un momento dado hubo un boicot, pero que al final Otto Pérez lo que quería era despenalizar la droga. También hay que tomar en cuenta que en materia de salud se propuso el programa, siempre aprovechando el programa social, aprovechándose de la sociedad y utilizando a la sociedad como tal. Recordemos lo que tanto hablaba él de hambre cero, lo cual pretendía mantener a aquellos niños cuyos padres no tenían trabajo o padres solteras, precisamente para que tuvieran recursos económicos para poder darles una buena nutrición a estos niños. Sin embargo, recordemos que que salió diciendo en un momento dado la expresidenta que comiendo hierbitas, que con eso podía combatirse la desnutrición. Indudablemente que ella lo dijo, pero ella no lo hacía, porque ella tenía sus 5 hasta 6 tiempos de comida, que no le faltaba, obviamente, a costa del pueblo. También por lo mismo es que se creó y nace el Ministerio de Desarrollo Social, el cual iba a ser el encargado de llevar a cabo aquellos programas sociales bolsa solidaria, los comedores solidarios, que fue lo que hizo él, de Mi Familia Pobreza, llevó a Bono Seguro, de la bolsa solidaria a la bolsa segura, de los comedores solidarios, que con ese nombre, luego fueron comedores móviles. O sea que realmente siguió prácticamente con lo mismo, lo único que hizo fue cambiarle de nombre, pero que al final vemos que aquello que fue no fue más que una solapar el alto índices de corrupción que se llevaron a cabo durante este gobierno de Otto Pérez.
Y no nos olvidemos que ante la crisis de toda índole aquí en Guatemala, recordemos que cuando se habla mucho de proteger el medio ambiente, que fue lo que se dijo, que uno de los lugares cercanos, como es el lago de Amatitlán, que estaba totalmente contaminado, entonces salió la expresidenta Roxana Valdetti a decir de que iba a contribuir, que iba a tratar de salvar el lago de Amatitlán, y recordemos que va a hablar de la agüita mágica. ¿Y por qué hablan de la agua mágica? Precisamente aprovechando la ignorancia del pueblo. ¿Y qué dijo? Ay, sí, qué buena, va por magia, va a quitar esa contaminación. Eso es un absurdo total. Pero sin embargo, hubo sectores del pueblo de Guatemala que creyeron todavía en que la agüita mágica iba a quitar la contaminación del lago de Amatitlán. ¿Y qué se vio posteriormente? Perdón, ¿qué fue lo que hizo? Recordemos que hizo el show de irse en una lancha a medio lado y lanzó las gotitas mágicas. ¿Cómo iban a hacer unas gotitas mágicas a quitar todo eso? Sin embargo, se creyó, pero no cabe duda que fue una forma de incrementar la corrupción aquí en Guatemala. Y no cabe duda que ya les mencionaba hace un momento, cuando se dijo que el gobierno más corrupto que había tenido Guatemala había sido la de Portillo, y resulta que de Pérez y Valdetti le superó en corrupción, a tal punto que el pueblo se fue dando cuenta de altos índices de corrupción que se estaban dando en este gobierno, y que en un momento dado salió a la luz lo que era ese caso de la línea, donde se manifestó la corrupción en las aduanas, y que se vio realmente que la corrupción, lejos de haberla combatido, que fue lo que se hizo incrementar. Sin embargo, antes, ¿qué fue lo que se hizo? El pueblo de Guatemala pidió la destitución de la presidenta, y efectivamente la logró, que saliera del poder Roxana Valdetti. Sin embargo, cuando estalla ya definitivamente la línea, donde se ve aquella corrupción en gran medida, sin embargo, no nos olvidemos que en un momento dado, él pretendió que el periodo de gobierno se incrementara 2 años más a 6 años. Y para eso, ¿qué necesitaba? Convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, no se hizo. Ahora imaginemos, si no habiendo concluido los 4 años, esos altos índices de corrupción que se dieron, imaginemos si hubiera llegado a los 6 años. Pero ¿qué es lo que decimos? Bueno, esto ha de cambiar algún día. Tengamos la esperanza de que va a cambiar. Primero Dios, esto cambia. Y si no, ¿qué decimos? Bueno, ya va a la mitad del periodo, ya se va a terminar, aguantemos. No cabe duda de que somos un pueblo aguantador. Y somos, y vaya que sí aguantamos. Sin embargo, cuando estalla lo del caso de la línea, recordemos que ahí el pueblo de Guatemala se une. Se hizo varias convocatorias. Inicialmente eran para el fin de semana, y posteriormente, donde se llegó que en el caso de la línea iban saliendo más y más y más actos de corrupción, se une Guatemala, ya no solo es en fin de semana, se hace entre semana, se une todo, y no solo aquí en la ciudad de Guatemala, también en todo el interior de la República, al punto que llegó en el extranjero, guatemaltecos que vivían en el extranjero se situaron ante las embajadas de Guatemala en los diferentes países, manifestaron y que se pedía la renuncia de Otto Pérez. Mas no nos olvidemos, ¿qué era lo que decía Otto Pérez? No renuncio, no renuncio y no renuncio. Y él se mantuvo firme en que no iba a renunciar. Pero fue tal la presión que se dio. Internacionalmente también hubo manifestaciones en contra de él, que finalmente, aunque él decía que no iba a renunciar, se vio obligado a renunciar. Y efectivamente, al lograr la renuncia, aplicársele la ley, pero aún así, aplicándose la ley, ellos están bien en un VIP, donde el cual viven mejores que muchos de los guatemaltecos que siguen padeciendo de lo que es la pobreza extrema. Efectivamente, un gobierno que realmente incrementó la corrupción, y que en un momento dado puede decirse que aún Portillo se quedó corto a lo que hizo este gobierno. Y a la fecha todavía faltan muchas acciones que tienen que salir, que llevó a cabo este gobierno, de corrupción, que falta mucho, se le ha descubierto. Sin embargo, ustedes han notado que muchas veces dice un hecho delictivo más de corrupción del gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Ellos tendrían que estar de por vida en cárcel, pero no con las condiciones que están, sino que deberían realmente ser igual a como se les aplica al resto de los guatemaltecos. Sin embargo,
Para no romper el proceso constitucional, ¿qué fue lo que hizo el Congreso? Dijo que iba a buscar a la persona idónea que ocupara la presidencia para que concluyera el periodo para el cual había sido designado Otto Pérez Molina y que concluyera esos pocos meses. Se dijo que iba a buscar a la persona idónea. Lamentablemente, lo que ellos vieron como idóneo fue la figura de Alejandro Maldonado. ¿Quién era él? ¿O quién es él? Un politiquero más de los que ha tenido Guatemala. Un politiquero que había querido optar con anterioridad y había participado en las diferentes campañas electorales para ir en busca de la presidencia de la República de Guatemala y que definitivamente no lo había logrado. En ese momento vio la oportunidad, efectivamente se le nombró como presidente para que concluyera los últimos meses para el cual había sido asignado Otto Pérez Molina y efectivamente se le citó en la presidencia de la República de Guatemala. Sin embargo, algo que trascendió mucho en los pocos meses que estuvo, recordemos la catástrofe que se dio en el Cambrai y que inmediatamente apareció ahí en el lugar donde se llevó a cabo estas acciones, donde vio la gran mortandad que se había llevado a cabo y que fue lo que hizo, ofrecer vivienda a todos aquellos damnificados. Se les ofreció vivienda, se les ofreció lo que siempre se ofrece. Y efectivamente, unas cuantas casas se hicieron, algunos salieron beneficiados. Y hemos visto que con el correr de los días y en este momento hay personas que se han visto con la necesidad de regresar, arriesgar la vida. Han regresado al Cambrai porque fueron falsas promesas donde sí se dio una cantidad mínima, pero no para la demanda que existía de todos los que salieron damnificados en el Cambrai. Lamentablemente, ¿qué es lo que vemos? Las falsas promesas. Y aquello, como les decía, que en el momento todo el mundo habla, opina, dice y demás. Claro que hubo ayuda y eso sí hay que reconocer la solidaridad que existe con el pueblo de Guatemala, que luego presta ayuda a todos aquellos que han sufrido de catástrofes o que han sufrido de inclemencias del clima y demás. Pero las autoridades, que son las llamadas a saldar, a solventar todas esas crisis, ofrecen. Luego se les olvida y ya no hacen nada. Lejos de eso, aprovechan esas catástrofes para poder llevar a cabo mayores índices de corrupción, porque de eso se aprovechan las autoridades. Y finalmente, Alejandro Maldonado cumplió con el periodo, logró su objetivo, llegar a la presidencia. Unos cuantos meses, no hizo absolutamente nada más que engañar a este sector de la población que padeció las consecuencias de lo del Cambrai y se retiró tranquilamente y en este momento goza de una pensión muy jugosa por no haber hecho nada, por haber engañado a los guatemaltecos. Logró su objetivo y al final, ¿quién es el que paga esas pensiones? Aquí está el pueblo de Guatemala que está sujeto a ello. Efectivamente, llevó como coelecciones. Y en ese momento, ¿quién sale electo? Jimmy Morales. Jimmy Morales, que sabemos quién era, un comediante, pues ni de mucha categoría tampoco, pero que hay sectores de la población que todos se lo celebraron. Y al final, ¿qué decía? ¿Qué fue la opinión del pueblo de Guatemala? Bueno, él es un payaso, mal cómico, pero de repente funciona. De repente sale bueno. Y no han salido buenos. Re buenos han salido para la corrupción, re buenos para no cumplir, re buenos para hacer desaciertos. Y al final, ¿quién es el que recibe todo? El pueblo de Guatemala. Sin embargo, si sabemos, en este momento, de Jimmy Morales no se habla mucho, por no decir nada. ¿Por qué? Porque el que le sucedió fue nuestro actual presidente, vino la pandemia y todo aquello quedó en el olvido. ¿Cuántos años han transcurrido? Y él tiene mucho que pagar en perjuicio de lo que hizo por el pueblo de Guatemala. Pero como vino la pandemia, todo se concentró en lo que era la pandemia. Recordemos, hubo gran cantidad de desempleo. La crisis económica, cierto, no era solo Guatemala, fue a nivel mundial, puesto que por lo mismo fue una pandemia. Todos nos vimos afectados. Y eso que hizo ayudó a que viniera mucha ayuda internacional para ayudar a los damnificados, quienes habían salido muy damnificados con eso del desempleo. Y sin embargo, ¿qué fue eso? Una fuente para que se incrementara la corrupción en Guatemala. Nuestro actual presidente tiene mucho que pagar. Nuestro actual presidente definitivamente hay mucha corrupción, hay muchos desaciertos. Sin embargo, de repente hace algo bueno por ahí. Sí, es que es bueno, sí.
¿Pero qué? Son falsas percepciones del quehacer de nuestras autoridades. Bueno, yo he llegado al final del desarrollo del curso. He llegado a concluir el curso Historia Jurídica y Social de Guatemala. Espero que les sea de utilidad y no pierdan su libro porque esto les va a servir en el transcurso de la carrera. En determinado momento van a tener que ir a buscar su libro y decir, bueno, aquí está lo que se hizo en reformas constitucionales, aquí están. Y como digo yo realmente, ya en el transcurso de la carrera, pues al final, aunque no le han puesto mucha atención al curso, se recordarán de mí, como dice la canción. Ahí tienen su libro a la mano para consultarlo y que les ayude a salir adelante. Milvia pregunta, las notas, sí. Retrasadas. Ay, Milvia, eso sí no te puedo decir absolutamente nada. Se dieron las notas, lamentablemente procesamiento de datos ofrece como todos aquí en Guatemala, ¿verdad? Como nuestros politiqueros, y no hay modo. Supuestamente, les digo que es la nota que yo recibí, donde dice que ahorita en los primeros días de noviembre nos van a pasar los cuadros para que reportemos primer parcial, segundo parcial, para que ustedes sepan con cuánta zona van a entrar a su examen final. Eso es lo que dicen. Dicen que son unos cuadros improvisados, no van a ser los definitivos, pero yo les ofrezco que en cuanto me los proporcionen a mí, yo trataré de sacarlos a la mayor brevedad para que ustedes tengan ahí la nota de lo que es el primer parcial y el segundo parcial sumado, el examen como tal, más los laboratorios que me tuvieron que enviar. En este momento yo entro a cada rato buscando la página y que es lo que me aparece, que no puedo trabajar en él porque todavía no está listo, no lo han sacado procesamiento de datos. Le van a dar prioridad, según tengo entendido, ahorita para que presentemos la nota, su zona. Ahora, de las retrasadas, eso sí no te podría decir. Pero yo lo único que te ofrezco es que en el momento que yo los tenga, inmediatamente reporto la nota para que ustedes puedan saber, porque prácticamente se avecina el curso de vacaciones. Esperemos que no lo lleven muchos, que muchos hayan logrado sacar la clase y no tenga que verse obligados a recibir el curso de vacaciones, porque es un curso que realmente será todo diciembre. Pero si hay necesidad, hay que sacarlo. A ver, Sara, ¿qué dices? Gracias por todo, licenciada. Pues que no hay por qué agradecer, es mi obligación, es una responsabilidad que yo adquirí, tratando de ponerles de manifiesto a ustedes que sepan, que conozcan realmente nuestra historia, para no volver a cometer los mismos errores, que contribuyamos cada uno en forma mínima. Pero ¿qué tenemos que hacer? Enseñémosles a nuestros allegados, a nuestros hijos, a nuestros nietos, realmente, y enseñémosles la historia real de Guatemala, lo que ha vivido, y que mientras sigamos en la ignorancia, vamos a seguir con lo mismo. Así es de que, como les digo, espero que les sea de utilidad este curso y que voy a evaluar capítulo 20, 21 y 22. Eso es lo que voy a evaluar. Y como les digo, yo trataré de darle sus zonas a la mayor brevedad para que ustedes sepan, siempre y cuando procesamiento de datos cumpla con nosotros, para que nosotros a su vez podamos cumplir con ustedes. Así es de que hasta aquí es el último día de clase. Organícense ustedes, estudien bastante, que no estudien por la nota, estudien para aprender la historia y que esto les va a servir para el resto de la carrera. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gracias, Sara. Sí, Suni, dime. ¿Quieres preguntar algo? No he terminado de calificar, estoy calificando porque estoy leyendo todo. Entonces eso sí me está llevando un poquito de tiempo y entonces yo aprovecho ahorita para leer todo eso y calificar para en el momento que aparezcan los cuadros, poder yo ya darle su nota final. Así es de que entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues se los dejo hasta aquí. Como les repito, estudien, no por la nota, sino para mejor preparación y conocimiento de ustedes, y que ustedes a su vez puedan enseñar a quienes estén allegados a ustedes. Así es de que feliz noche para todos. Estén pendientes de la página de la facultad cuando salga el calendario de exámenes.
que yo no lo tengo porque no lo han sacado, no les podría decir cuándo es, ¿verdad? Pero estén pendientes de ustedes para poder someterse a su examen en el momento oportuno y en la fecha establecida. Así es de que feliz noche para todos.